Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos, que comienza con dos promesas que cambiarían la vida de los creyentes para siempre. Dos promesas que cambiarían incluso la vida de este mundo para siempre. Entonces, la primera promesa está a unos días de cumplirse para los apóstoles. La segunda promesa es algo que todos los creyentes esperamos. Pero lo que es significativo y vamos a estudiar es que en medio de estas dos promesas se genera un espacio grandioso, un espacio de tiempo, un lugar en este mundo, y inicia el proyecto de Dios para transformar este mundo, un proyecto muy especial, muy querido de Dios para con este mundo, y es la iglesia. Y eso es lo que vamos a estudiar, los comienzos de la iglesia. Y esto nos va a ayudar mucho a saber que, hay muchos imaginarios religiosos acerca de la fundación de la iglesia, o en su momento la iglesia original, porque todas las iglesias quieren parecerse a la iglesia original, y entre más se parezcan, pues más verdadera será delante de todo eso. Y eso es uno de los imaginarios que vamos a estudiar. Entonces, vamos a ingresar a ese espacio de tiempo, vamos a ese espacio en los propósitos de Dios y en sus planes, en medio de estas dos promesas. ¿Recuerdas? La primera está a unos días de cumplirse para los apóstoles, y la segunda es una promesa que esperamos todos los creyentes. Y estas dos promesas han moldeado la vida, de forma trascendente, la vida de los creyentes, han moldeado la vida de las iglesias y la vida de este mundo. La iglesia ha venido a transformar la vida de muchísimas personas, y esa transformación ha llegado a nuestras vidas. Entonces, si es un espacio determinado entre dos promesas, entonces es un sentido muy importante para nosotros, porque es un sentido temporal. Entonces significa que la iglesia, escucha, no es un fin, sino es un medio. Y es un medio que vamos a conocer para qué. ¿Qué sentido tiene la iglesia para los creyentes? Pero recuerda, si es un espacio entre una promesa y otra, para los planes de Dios, significa que es temporal. Entonces, eso es vital para nosotros. Es lo primero que vamos a conocer, que no es un fin en sí mismo, sino es un medio para los creyentes. Es un medio para crecer, madurar. Es un medio que va a servirnos para servir a otros, para conocer el sentido verdadero de nuestra salvación. ¿Recuerdas? Nuestra salvación no solo tiene que ver con nosotros, es en razón de los demás. Nuestra salvación nada tiene que ver contigo y solo contigo. Bueno, yo ya te salvé, que seas muy feliz y nos vemos en el cielo. Nada de eso. Nuestra salvación tiene que ver es en razón de los demás. Jesús mismo lo dijo: vengan a mí y os haré pescador de hombres. Les está diciendo, que su salvación, su llamado, el acercarse a Jesús tiene que ver con los demás. Así es, y eso lo van a descubrir en la iglesia. Por eso es un espacio grandioso, es un proyecto de Dios para transformar la vida de muchas personas en razón de los demás. Recuerda, vamos a descubrir muchos imaginarios religiosos que todavía están presentes, y especialmente tienen que ver con el inicio de la iglesia, y mejor aún con la iglesia original, y entre más me parezca la original, más verdadera seré, y nada de eso. Vamos a ver que las iglesias son muy diferentes, que son naturalmente diferentes. Y eso forma parte del proyecto de Dios, esa diversidad que tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a Hechos 1, recuerda, vamos a conocer este espacio grandioso entre esta primera promesa y segunda, que ahora entendemos como la iglesia, venidos de afuera y congregados para una misión especial. Y la iglesia no es un fin en sí mismo, sino es un medio para los creyentes, para que puedan crecer, madurar, conocer su sentido de vida.
conocer su razón de servicio para los demás. Y nos dice así, entonces, Hechos 1, versículo 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es interesante lo que dice, todo lo que comenzó a hacer y enseñar. Uno diría, bueno, todo lo que hizo y enseñó y ya terminó. Todo lo que comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué significa? Que lo sigue haciendo, que sigue haciendo muchas cosas y que sigue enseñando otras. De otra manera lo va a hacer. Pero la obra de Jesús no ha terminado, precisamente por eso es el espacio de la iglesia. Mira lo que nos dice, en primer lugar te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer. Vamos y a enseñar. No dice que, bueno, comenzó, terminó muy bien y vamos a recordarlo y a ser muy felices. Nada de eso. Lo que comenzó a hacer y enseñar sigue vigente. Jesús sigue haciendo muchas cosas, recuerda, y sigue enseñando otras. Por eso vamos a estudiar el libro de los Hechos. Dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado instrucción, vamos, a sus apóstoles escogidos, instrucciones. Porque los discípulos seguían muy desconcertados, todavía no sabían si era Jesús o no a estas alturas. Y vamos, es lo que sucede estos 40 días después de la resurrección. Jesús decidió quedarse y decidió darles instrucciones muy precisas porque seguían desconcertados, dudaban de él, no sabían si era o no Jesús, porque recuerda, los apóstoles son expertos en fantasmas, ellos sí saben de eso sí están seguros. Todavía seguían pensando si Jesús era o no un fantasma o no sabían qué hacer con él. Aún después de la resurrección, recuerda, los discípulos de Jesús, tú has de saber, son expertos en fantasmas. En lo que deben ser expertos no lo son, en la resurrección de Jesús, pero eso sí, saben reconocer de inmediato dónde hay un fantasma y no. Entonces, eso mismo, no sabían por qué. ¿Por qué sus dudas? ¿Por qué seguían todavía desconcertados? Porque cuando Jesús resucita, ahora su condición de vida, su vida resucitada y glorificada para con nosotros, vamos, ahora tenía otras características. Ya no se habla de Jesús que caminó, que fue y que se trasladó de un lado a otro, sino aparecía y desaparecía frente a sus discípulos, y eso los desconcertaba. Y recuerda, son expertos en fantasmas los discípulos de Jesús. Entonces es un fantasma, no es Jesús. Claro que es Jesús. Entonces, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos, instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué nos dice esto? Porque hasta este momento la presencia del Espíritu Santo es solamente en momentos significativos, momentos en los planes de Dios. No es una presencia permanente en la vida de los creyentes. Por eso esta promesa, vamos, que está a unos días de cumplirse, vamos, todavía había que venir el Espíritu Santo a la vida de cada uno de los creyentes y mostrarles algo para que ellos pudieran entender. Entonces, por eso les dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Y estas instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, vamos, significan una sola cosa, es revelación. Tú y yo, vamos, conocemos las cosas de Dios por revelación. Dios nos abre los ojos, los oídos, vamos, y es el Espíritu Santo quien nos hace ver y entender las cosas de Dios. De otra manera no las conoceríamos. Entonces, acuérdate, ¿qué significa el libro de los Hechos? Nos dice, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso quiere decir que sigue haciéndolo. El libro de los Hechos lo va a demostrar, que Jesús sigue haciendo muchas cosas ahora a través del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles y todo aquel que en él cree. Y seguiría enseñando a través de todas las personas que él llamaría. No ha dejado de hacer y enseñar
Jesús, para con todos nosotros, no ha dejado de hacerlo. Entonces nos dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces y eso los desconcertaba. Acuérdate, los discípulos son expertos en fantasmas, tú pregúntale a ellos, de eso sí están seguros. De algunas promesas en la Biblia dice no tienen muchas dudas, pero su conocimiento de fantasmas, del oculto, del más allá, no sabes cómo lo conocen. Entonces, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró cómo es posible, con muchas pruebas convincentes, que Él realmente estaba vivo. ¿Y qué les habló? ¿Qué les enseñó? El tema fundamental que vemos en Mateo, Marcos, Lucas, en estos extraordinarios evangelios, que es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Lo hemos significado de la siguiente forma: es una grandiosa imagen, de la salvación. Y de esta forma explicó la salvación. Un reino, una vida distinta para todos, acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos, perdón de Dios para todos. Y esto iba siempre en sentido contrario a lo que sucedía en el imperio. Son dos categorías que vamos llevando. Es una clave de lectura con la cual vamos a entender muchas cosas en este inicio de este proyecto de Dios, que es la iglesia. Una son las categorías del reino de Dios y otra cosa son las categorías del imperio que gobierna el mundo, donde va a comenzar la iglesia. Y la iglesia va a empezar a demostrarle a ese imperio que no es tan poderoso, que no es tan trascendente, que no es quien gobierna el mundo. Quien gobierna el mundo es el cielo, es Dios, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de la enseñanza grandiosa de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces son dos categorías y siguen vigentes. Recuerda, categorías del reino de Dios y las categorías del imperio. Cuando se empezó a hablar del reino de Dios, acceso a Dios para todos, ¡wow! Esto transformó a la gente. Bendiciones de Dios para todos, nadie lo creía, pero perdón de Dios para todos era imposible para todos los oídos de esos religiosos. Y eso cambió las cosas. Entonces les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Todo aquello que comenzó a hacer y enseñar seguiría. Porque Él está vivo. De otra manera diría, bueno, estamos recordando algunas cosas grandiosas de Jesús y vamos a su tumba. No, todo aquello que comenzó a hacer y enseñar sigue presente, sigue sucediendo, ha llegado hasta nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios, les habló de la salvación, no para ellos, sino para los demás. Recuerda, si Dios te salvó, no te salvó solo para ti, sino en razón de los demás. Y esa es una visión totalmente distinta a la visión del imperio. Solo piensa en ti, solo tú, y no pienses en nadie más, porque cuando piensas en los demás te estás, perjudicando, y solo dedícate a ti, y si algo te sobra es para ti nada más. Esas son las visiones del imperio. El individualismo, el egoísmo puro. Que solo piensa en ti y los demás, ese es su problema. Sálvese quien pueda. Esas son las visiones del imperio. Pero las visiones del reino de Dios, la salvación es, Dios nos ha salvado en razón de los demás. Ahora, ese es el diseño original.
de cada uno de nosotros. Estamos conectados, Dios nos ha conectado con otras personas y no sabes los enlaces que va a hacer con tu vida de aquí en adelante. Cuando eres creyente, tu vida, vamos, no solamente está enlazada familiarmente, sino ahora vendrá enlaces espirituales uno tras otro y vas a conocer a muchas personas y vas a ser de bendición para muchas personas. Entonces, nos dice y convincentes que él realmente estaba vivo. Y si estaba vivo, todo aquello que comenzó a hacer y enseñar, por supuesto que sigue presente, sigue sucediendo a través del Espíritu Santo. Algunos consideran que el libro de los Hechos, no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de todo aquel que en él cree. Entonces, Hechos 1, recuerda este proyecto grandioso de Dios que ocurre en medio de estas dos promesas que están a unos días de cumplirse para los apóstoles, y esta segunda promesa es la que todos esperamos y genera esperanza para este mundo. En medio de estas dos promesas sucede este gran proyecto de Dios que es la iglesia. Es aquello que vamos a estudiar. Y recuerda, y si es un proyecto en medio de dos promesas, su sentido es temporal. Eso significa que la iglesia no es un fin, sino es un medio. Es un medio para crecer, para madurar, para ser testigos de Dios, de Jesús ante este mundo. Entonces vamos a ir descubriendo cuál es este sentido. Recuerda, todo aquello que comenzó a hacer y enseñar Jesús va a continuar con la iglesia. Entonces, Hechos 1, instrucciones, porque estaban muy confundidos. Recuerda, los apóstoles que son expertos en fantasmas, y Jesús tuvo que, nos dice ahí, apareció varias veces a los apóstoles y les demostró varias veces que él estaba vivo, que él va a continuar, haciendo muchas cosas y enseñando otras a través de sus discípulos y por medio del Espíritu Santo. Entonces, Hechos 1, instrucciones, nos dice así, después de haberles dado a los apóstoles instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Cristo se apareció varias veces y les demostró con muchas pruebas de que estaba vivo. ¿Qué trabajo les costó? A los expertos en fantasmas, ¿qué trabajo les costó entender esto? Hasta que llegara el Espíritu Santo. Entonces, y les habló del reino de Dios una vez mientras comía con ellos, estos espacios vitales de comunión, de compartir juntos, de estar juntos. Y Jesús les dice cosas fundamentales, recuerda, les habla de esta primera promesa. Recuerda este espacio entre estas dos promesas. La primera, que está a unos días de cumplirse, abre este espacio vital, grandioso, transformador para este mundo que es la iglesia. Recuerda, vamos a estudiar cómo sucedió la iglesia, cómo comenzó la iglesia, cómo es este proyecto de Dios para la iglesia, que ya aprendimos primero, que es de carácter temporal y que es en razón de nuestra salvación y de los demás. Entonces, nos dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén. Si algo querían hacer es irse, es huir y escaparse. Recuerda, lo vimos, que son las crisis de fe. Y las crisis de fe vienen, provienen de nuestra lectura de la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tienes una crisis de fe, quieres decir que tienes una lectura que no está funcionando, que algo está mal en tu lectura, no en la palabra de Dios, sino algo está mal en nuestra lectura. Entonces, por eso no sabían qué hacer. Entonces, querían huir y les dice Jesús, no se vayan de Jerusalén, y nos dice, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Aquí está esa primera promesa, de la que hablamos, que abre este espacio grandioso que conocemos como la iglesia, y nos dice, y les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Les dijo varias veces, les conviene que me vaya, porque vendrá otro como yo.
el Espíritu de verdad. Él les mostrará toda la verdad y les hablará, todo, y les enseñará acerca de mí. ¡Wow! Él vendrá, no será como yo, que vengo solamente un tiempo. Él vendrá y estará con ustedes, escucha, para siempre. Por eso, en los versículos anteriores se habla que les dio instrucciones, y a través del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo no era permanente todavía. Todavía no venía este cumplimiento de la primera promesa en el libro de los Hechos. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como yo les dije antes. Por eso se querían ir. Recuerda, son crisis de fe, no saben si está vivo o no, si es un fantasma o no, si todo esto que se dice es cierto o no. Nuestras crisis de fe, tienen que ver con la lectura de la palabra de Dios. Esa lectura no está bien, no está funcionando. Pero como hemos visto, lo imposible sería, ¿y qué tal si tu lectura está equivocada? No, ¿cómo crees? Claro, nos aferramos a todo eso, aun cuando Dios te está mostrando otras cosas en tu familia, en la vida, contigo mismo nos aferramos a esas lecturas que están equivocadas, que nada tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces nos dice, no se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Y Jesús viene a traer esta grandiosa declaración de Juan el Bautista y a definir dos cosas totalmente distintas para la iglesia. Recuerda, ya vimos que es de carácter temporal. Es el espacio que ocurre entre estas dos promesas. La primera que les está hablando de ella. Jesús les está hablando de esta primera promesa y les dice, no se vayan, vendrá esta gran promesa para ustedes en unos días. Pero viene a definir algo fundamental. Una cosa es lo religioso, lo ceremonial, los rituales, una cosa es eso. Y otra cosa muy distinta es lo espiritual. Son dos ámbitos fundamentales. Una cosa es el mundo religioso, del que vienen ellos, y les cuesta mucho trabajo ingresar al mundo espiritual de lo que Jesús está haciendo. Y otra cosa es este mundo espiritual. Lo define muy bien. Entonces la iglesia va a comenzar separando todo este mundo religioso, ritual, ceremonial, y este mundo espiritual de transformación. Y mira lo que nos dice. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, esta primera promesa que se cumplirá en unos días para los apóstoles, en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¡Qué grandiosa imagen! ¡Wow! Bautizados. Separa este mundo. Una cosa es el mundo ceremonial, religioso, y son muy distintos. Es solo agua, es una ceremonia nada más, que afecta lo externo nada más. Pero serán bautizados con el Espíritu Santo. Dos mundos totalmente distintos, para que aprendiéramos a separar eso. Una cosa es ser bautizados con agua y solo afecta lo externo, y otra cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo, que tiene que ver con el mundo espiritual, es decir, con lo que ocurre dentro de nosotros. Y la palabra bautizo es una palabra interesante, que ellas lo conocen, y ahora sabe que vienen del mundo textil, del mundo de cambiarle color a los textiles, a las telas. Es en unos grandes recipientes, se ponían estas pinturas para teñir las telas, y ingresaba, la tela en su color crudo, natural, e ingresaban a estos recipientes, eran sumergidos en esta agua con pintura, y obviamente emergían de otra manera, con otra naturaleza, ya no con su naturaleza anterior, natural, cruda, sino ahora con un nuevo color, una nueva imagen. Y eso es lo que está diciendo. Serán sumergidos en el Espíritu Santo y emergerán
de otra forma, con un vínculo permanente ahora con el Espíritu Santo. Y eso es grandioso. Ya no este vínculo temporal como ocurrió unos versículos atrás, donde Jesús les dio instrucciones por medio del Espíritu Santo. Ahora podrían tener este vínculo permanente porque el Espíritu Santo vendría a morar con ellos. Y eso es grandioso. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? No solamente a definir, son dos situaciones. La iglesia no es un fin, sino un medio. Y es donde vamos a descubrir cuál es el sentido de la iglesia para nosotros y para el mundo. Ya vimos, nuestra salvación no es en razón de nosotros, sino en razón de los demás. El Espíritu Santo, viene a definir el ámbito en el que vamos a servir. Es un ámbito espiritual. Ya vimos, separado del mundo religioso, el bautizo en agua, las ceremonias, los rituales y todo eso que pertenece. Vamos al mundo religioso. Este ámbito espiritual es totalmente distinto. Serán bautizados no con agua, no a través del mundo religioso, sino con el Espíritu Santo. Serán sumergidos, qué grandiosa imagen, donde el Espíritu Santo nos envuelve, nos transforma y ahora tendremos un vínculo permanente con Él. Entonces nos dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y la pregunta sería, ¿qué significa eso? Ya vimos, pertenece al mundo de los textiles, de la pintura, de los colores, y ingresa a un recipiente y son sumergidos y emergen de otra manera. Esa es una imagen grandiosa acerca del Espíritu Santo, de lo que ocurrirá con todo aquel que en él cree a partir de este momento, a partir de la iglesia. Entonces, bautizados. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Recuerda, en el primer tratado, en el primer libro, les relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y en Jesús sigue haciendo cosas y sigue enseñando otras. Y ahora será a través del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya para que venga otro como yo y esté con ustedes para siempre. Esa es la dimensión de la iglesia. Este espacio que va a ocurrir entre la primera y esta segunda promesa, nos dice, bautizados, que les prometió, tal como les dije antes, serán bautizados. ¡Qué grandiosa imagen! Con el Espíritu Santo. Entonces, nos dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, ya acuérdate, son expertos en fantasmas y no sabían si Jesús era no, y en varias ocasiones nos dice, apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Por eso, entonces, eso cambia todo. Si él sigue vivo, entonces sigue haciendo muchas cosas y enseñando otras, a través del Espíritu Santo, a través de esa promesa del Padre, del que Él les habló a los apóstoles. Entonces, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Siguen pensando en los valores, en los valores del imperio. No han entendido las categorías del reino de Dios. Siguen pensando a través de categorías y valores del imperio. Nos dice así, ha llegado el tiempo en que liberes a Israel. Déjame decirte, ya lo había hecho, ya lo está haciendo y sigue sucediendo. Pero ellos siguen pensando en los valores del imperio. Que liberes a Israel y los demás no nos tienen sin cuidado. Acuérdate, la salvación del reino de Dios es Dios te salva en relación a los demás. La salvación del imperio, sálvate tú y olvídate de los demás. Eso es grandioso para el imperio. Son dos salvaciones totalmente distintas. Sálvate tú, piensa en ti y olvídate de los demás. Sálvese quien pueda. ¡Wow!
qué maravilloso es vivir en el imperio. Mientras que en el reino de Dios nuestra salvación tiene que ver con los demás. Y lo va a decir más adelante Jesús. Entonces ha llegado el tiempo de que liberes Israel y restaures nuestro reino por encima de todos los demás, y todos los demás van a ser nuestros súbditos, nuestros sirvientes y todo eso. Siguen todavía con esas categorías. Y recuerda, las crisis de fe tienen que ver, con las escrituras, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tenemos una equivocada lectura de las escrituras, de las promesas, entonces tiene como resultado la fe, porque la fe y la vida están enlazadas, y una fe con una lectura equivocada, obviamente va a haber crisis, porque la vida sigue, y la fe que Dios nos ha dado se ha enlazado a la vida. Entonces ellos siguen pensando, Señor, entonces, ¿cuándo acabamos con todos los romanos? Dios no ha venido a acabar con los romanos, Dios no ha venido a acabar con el imperio romano. Mejor que eso, Dios ha venido a salvar a todo aquel que en Él cree. Ellos todavía siguen pensando, recuerda, en las categorías del imperio. Entonces Jesús les tiene que contestar a estos expertos, no solamente de fantasmas, sino de las cosas del imperio, y nos dice, Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel. Ya lo está haciendo y lo sigue haciendo. ¿Cuál Israel? ¿Cuál Israel? ¿Y cuál reino? Entonces, y restaures nuestro reino. Los demás no nos importa. Nos liberes a nosotros y nos restaures a nosotros. Mira sus preguntas. Entonces te puedes dar cuenta que siguen en sus categorías del imperio. ¿Cómo podemos ser transformados de estas categorías, del imperio, a entender las categorías del reino de Dios? ¿Cómo podemos hacer esta transición? Porque nacimos en el imperio, crecimos en el imperio, y los valores del imperio están dentro, forman parte de nosotros. Incluso lo vemos como algo natural y normal, es normal que pienses en ti y te olvides de los demás, solo piensa en ti. Nos parece normal. Pero en las categorías del reino de Dios, nuestra vida, y fuimos salvados en relación a otros. Entonces, ¿cómo sucede esta transición? Sino a través de la primera promesa que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén. Vendrá el regalo de Dios. Y esto habrá que subrayarlo. Las bendiciones de Dios son un regalo. Porque en el imperio todo se merece, todo es un salario, te lo tienes que ganar, incluso las bendiciones de Dios. Pero en el reino de Dios es un regalo. Uno de los grandes regalos de Dios para con nosotros es un regalo, no es algo que tenemos que ganar. Entonces nos dice: les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije, serán bautizados, no con agua, no a través de, esto va a suceder no a través del mundo religioso, sino a través del mundo espiritual. ¿Sí? Y es con el Espíritu Santo, que empieza a mostrarnos y separarnos, de aquello que para nosotros era normal, era claro, era incluso digno de imitar, de asumir, de seguir adelante, los valores del imperio. Pero ahora, solo a través del Espíritu Santo y las Escrituras y la enseñanza de las Escrituras, podemos separar estos valores del imperio y los valores del reino de Dios. Precisamente eso es uno de los propósitos de estos espacios de propuesta, proponerte estas dos visiones, que las podamos entender. Leer las Escrituras en clave del reino, de Dios y el imperio. Y nos dice así: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas. Cuando ya nos vas a liberar a nosotros y vas a restaurar nuestro reino. Los demás es su asunto, sálvese quien pueda. Jesús es solo para nosotros y para nadie más. Las bendiciones de Dios son solo para nosotros, y escucha, y para nadie más. Esos son los valores del imperio. Y nos dice, Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y ustedes no les corresponde saberla. Recuerda,
Esto es interesante porque esto nos sucede mucho el tiempo. Hay muchas cosas que nos preocupan. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Tú conoces a personas que se preocupan por todo y están preocupados por esto y por esto y por esto. Pero eso que nos preocupa no significa que te corresponde. Hay muchas cosas que te preocupan de tu familia, de ti, de los demás. Gracias por tus preocupaciones, pero eso no te corresponde. Gracias por preocuparte por esto, por aquello, pero eso no te corresponde. Esa es una manera muy educada y decente de decirlo. Eso no te corresponde. Así le sucedió a los apóstoles. Gracias por preocuparse por la liberación de Israel y por el reino de Israel. Gracias. Pero a ustedes no les corresponde. Les corresponde otras cosas. Siempre parece que nos preocupamos por aquello que no nos corresponde y aquello que sí nos corresponde, aquello que sí nos incumbe, lo olvidamos. Y mira lo que dice. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Con esos valores del imperio, estos conocimientos, pues va a ser un desastre. Entonces, dice, pero recibirán poder. ¡Wow! Eso sí nos interesa, Señor. Esa palabra, mira, el Espíritu, bautizados con el Espíritu Santo. Y ahora nos habla del poder del Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. ¡Qué imágenes grandiosas! No solamente sumergidos en el Espíritu Santo, emergemos de otra manera. Podemos ahora entender las Escrituras, vamos, en clave de Jesús y empezar a separar los valores, vamos, del imperio y los valores del reino de Dios. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. ¡Wow! ¡Qué imagen! Algo que desciende, algo que está por encima de nosotros, arriba de nosotros. Es ese conocimiento, vamos, eso que sucede arriba ahora descenderá a nosotros. Entonces, pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. ¿Y qué significa ese poder? Mira lo que nos dice, acuérdate. Empieza el Espíritu Santo enseñará a los apóstoles, a los discípulos y a todo aquel que cree cuál es el sentido. Y recibirán poder, serán bautizados. Otra imagen, descenderá sobre ustedes y recibirán poder para ser mis testigos. ¿De qué? Ellos están pensando, ¿y cuándo vas a liberar a Israel? ¿Y cuándo vas a restaurar nuestro reino? Los demás reinos, las demás personas y los demás esclavos no nos interesan. ¡Wow! Dignos representantes del imperio. Pero mira, vendrá el Espíritu Santo, la promesa, ¿te acuerdas? La primera promesa. Vendrá el Espíritu Santo, serán bautizados con el Espíritu Santo, descenderá el Espíritu Santo con ustedes y serán testigos ¿de qué? Mira lo que nos dice. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Hablarán de mí. ¿De qué? Mira. Te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y todo lo que sigue haciendo y sigue enseñándonos. Esos serán testigos de todo lo que hizo Jesús. Y sigue haciendo. Todo lo que enseñó Jesús y sigue enseñando. Son testigos no de algo que pasó, sino de algo que está sucediendo todo el tiempo. Porque Jesús sigue haciendo las cosas. Sigue enseñando muchas otras. Entonces, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente. ¿Cómo que le hablarán a la gente? No es para nosotros nada más, no, Señor. Claro, por eso ellos dicen, Señor, está bien, ha llegado el tiempo de que nos liberes Israel y acabes con todos los romanos de una vez por todas y además restaures nuestro reino. Claro. Dignos representantes del imperio. Ahí están los valores del imperio y mira, los hablamos, los pensamos, los entendemos como nuestros. ¿Por qué? Porque nacimos en el imperio.
Pero, y los demás, eso no es asunto de nosotros, eso no nos corresponde. Ya sabes, así sucede. Las cosas que, no todas las cosas que nos preocupan nos corresponden, pero además, o nos incumben. Pero hay cosas que nos incumben y no les hacemos caso, y aquello que no nos incumbe, estamos siempre metidos en ello y preocupados por ello. Pero entonces dice, y recibirán poder cuando descienda el Espíritu Santo sobre ustedes y serán testigos, serán mis testigos para hablarle a la gente su salvación y el Espíritu Santo en razón de los demás. ¡Qué grandiosas imágenes de salvación! Ya vimos cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y cuando desciende el Espíritu Santo de lo alto por encima de nosotros. De otra manera no sabríamos qué sucede allá. Entonces desciende sobre nosotros, dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Señor, pero mira todo lo que ha pasado precisamente. Ellos querían irse. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Esperen la promesa del Padre, de la que yo les hablé, que el Espíritu serán bautizados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y serán testigos de mí, para hablarle a la gente. ¿Cómo enlaza su vida con los demás? ¿Pero cuál gente? A toda la gente que yo pondré delante de ustedes. Entonces nos dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Dónde, Señor? Jerusalén. ¿Pero cómo aquí Jerusalén? Por toda Judea, por toda Samaria, y mira, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dos visiones totalmente distintas. Dios siempre está pensando en los demás, no sobre nosotros. Claro que piensa en ti, pero en ti en relación de los demás. Piensa en ti y en tu familia, en ti y en los demás, y todos los que están vinculados a ti, y incluso aquellos que van a ser vinculados a ti más adelante, no solo tú. Mira lo que nos dice, mira la visión de Dios hacia dónde están. Recuerda, todo eso comenzaría entre la primera y la segunda promesa, que está a unos días de cumplirse la primera promesa, y ya vimos cuál es, que vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo y va a descender el Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Y para qué? Para ser testigos de Jesús y hablarles en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira la visión de Dios. ¿Hacia dónde va? Siempre hacia los demás. No como ellos, liberes a Israel y restaures nuestro reino. Y los demás es su problema. No nos incumbe. Entonces nos dice así, la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese es uno de los proyectos grandiosos. La iglesia, es un espacio donde nos ha incluido, nos incluye en sus planes. Ha decidido trabajar con nosotros y a pesar de nosotros, la obra va a seguir y sus propósitos se van a cumplir. Y déjame decirte que estos son los planes de Dios, son los propósitos de Dios. Como lo hemos visto, los propósitos y los planes de Dios son personas. Y aquí les dijo, para que le hablen a la gente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y lo hicieron? No. Claro que no lo hicieron. Porque ellos siguen pensando nada más en visiones del imperio. Nos dice, para que liberes a Israel y restaures a nuestro reino. Por supuesto que no le vamos a hablar a todas las gentes. Y si les hablamos a las comunidades judías que están hasta lo último, vamos por todo el imperio. Y Dios, que siempre cumple sus propósitos, no sabes todas las cosas que hizo. Entonces le quisieron hablar a los demás y especialmente esto es grandioso. Aquellos que no eran judíos, por supuesto que no. Porque son sus prejuicios. ¿Y de dónde vienen los prejuicios? Vienen de afuera. Y luego ingresan a las Escrituras y hacen de nosotros una lectura distorsionada, una crisis de fe. ¿Cómo que le vamos a hablar a los que no son judíos? ¿Le vamos a hablar a los gentiles? No, Señor, no cuentes conmigo. Yo solamente estoy pensando en la liberación de Israel y cuando vas a restaurar nuestro reino. Son los valores del imperio.
No le hables a los demás están mal, los demás son distintos, los demás precisamente porque son distintos están mal, son naturalmente equivocados, naturalmente malos. A ellos no tienen a Dios. Ellos tuvieron que lidiar una y otra vez con sus prejuicios. Y nuestros prejuicios nos estorban para leer las escrituras, nos llevan a lecturas distorsionadas y esas lecturas distorsionadas nos llevan a crisis de fe que muchas veces van a tener los discípulos. ¿Hicieron lo que Jesús les dijo? Por supuesto que no. Así comienza la iglesia. Entonces la iglesia siempre comienza con muchas desobediencias. La iglesia primitiva, la iglesia original, la iglesia primigenia. No sabes con todas las desobediencias, problemas que comenzó la iglesia. ¿Por qué? Porque es así. Porque así es naturalmente humana. Entonces vamos a descubrir muchas cosas. Mira lo que les está diciendo. Les van a recibir poder para que sean mis testigos y hablen acerca de mí en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algunos que sí se atrevieron a hablarle a ciertos judíos, a ciertos grupos, pero a los demás no, y a los de afuera menos. Pero los planes de Dios siempre se cumplen. ¿Qué hacemos con nosotros? Ya vimos mucha desobediencia, pero los planes de Dios se cumplieron. Pero a los discípulos les costó mucho trabajo enlazarse una y otra vez a los planes de Dios, como sucede y como nos sucede a nosotros. Entonces, vamos a ser testigos, pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, y dice, y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí. Entonces, ¿quiénes les hablaron? ¿Cómo fue que sucedió que finalmente pudieron superar sus prejuicios? Entonces, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, vamos a ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. ¿Y ellos quiénes son? Otros fantasmas, seguramente dijeron. Nos dice así: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? ¿Por qué están aquí parados? Cuando Jesús ya les ha dado ciertas instrucciones a través del Espíritu Santo. Les ha hablado de la promesa, del Espíritu Santo, que va a ser bautizados, va a descender sobre ustedes y serán testigos y le hablarán a mucha gente. ¿Por qué están mirando al cielo? Como diciendo, Señor, eso te toca a ti, a nosotros no. A ti te toca hablarle, nosotros tenemos otros problemas, otras cosas que nos preocupan y creo que nos incumben. Entonces, nos dice, dos hombres vestidos con túnicas blancas, y de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? La respuesta no está en el cielo, la respuesta está aquí abajo. Ya les dijeron lo que va a suceder con ustedes. Entonces, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Aquí se habla de la segunda promesa. ¿Recuerdas? El libro de los Hechos comienza con dos promesas. Una que está a unos días de cumplirse para los apóstoles y que va a transformar la vida de los creyentes para siempre. Una nueva relación con el Espíritu Santo. Ser bautizados con el Espíritu Santo, y desciende el Espíritu Santo a todo aquel que en él cree. ¡Qué grandioso! Qué momento tan glorioso, una relación nueva con el Espíritu Santo y por lo tanto con Dios y con Jesús y su Escritura. Entonces, esa es la primera promesa. Y después vendría esta segunda. Por eso, ¿qué están mirando al cielo? Jesús ya fue, pero dejó instrucciones. Él sigue haciendo cosas y sigue enseñando. El que comenzó seguirá ahora con ustedes a través del Espíritu Santo. Y mira, la segunda promesa nos dice, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Dice, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá. La segunda promesa. Un día volverá del cielo. Entre la primera y la segunda se abre un espacio grandioso.
y es un proyecto de Dios para este mundo. Y es la iglesia, siempre pensando en razón de los demás. Recibirán poder para ser testigos de mí y le hablen a la gente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguramente cuando escucharon Samaria, no, ¿cómo es posible? Tal vez Judea, Galilea, pero Samaria, no, Señor. Ellos son despreciables y los gentiles menos, Señor. Ellos ni existen para nosotros. Ahí estaban, ahí Jesús puso a prueba y exhibió, como siempre, sus prejuicios. Seguro cuando no, a Samaria no. Y déjame decirte que en Galilea y Samaria ya había comunidades de fe, de todo lo que vieron y escucharon de Jesús, todo lo que hizo y enseñó en Galilea y todo lo que hizo, y enseñó en Samaria, ¿no? Porque siempre pensamos que si nosotros no vamos, no hay nadie, y que Dios, y si solo somos nosotros los que llevamos la palabra de Dios. ¡Wow! No es así. Ya en Galilea y en Samaria, había comunidades de fe que hablaban de Jesús, de todo lo que vieron, escucharon y aprendieron de Él. Repasaban una y otra vez las enseñanzas de Jesús. Y ellos diciendo, no, Samaria, no, Galilea tal vez, pero hasta los demás, los gentiles, imposible, Señor. Eso no va, escucha esto es grandioso, eso no va con nuestra fe, eso no va con nuestras creencias. Por eso este proyecto, de la iglesia entre la primera promesa, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre todo aquel que en Él cree, en el momento de su salvación, y ahora esta segunda promesa, que Jesús regresará. Estas dos promesas cambiaron la vida de los creyentes para siempre. Jesús volverá, así como lo vieron, así de forma visible. Él regresará. Cuando se habla de una nube, quiere decir de forma visible, del cielo, de lo alto, que pertenece a Dios. Y descenderá de forma visible y todo ojo le verá. ¡Qué promesa! ¡Qué esperanza para este mundo! Que seguimos esperando. Y seguimos esperando con fe, con esperanza, con este deseo, de seguirle hablando a los demás. Entonces ya vamos a estar leyendo este espacio que hay entre la primera promesa y la segunda, entre el bautizo y la promesa del Espíritu Santo y el regreso de Jesús. Se abre ese espacio, es la iglesia, y es el proyecto de Dios para con nosotros. Mira cómo ha llegado hasta nosotros, hasta hoy. De todo lo que comenzó, vamos a hacer y enseñar, y sigue haciendo a través del Espíritu Santo, a través de su iglesia. Vamos ahora a nuestra última división. Volverá. ¡Qué promesa! Una grandiosa promesa que cambia la vida de todos los creyentes, el Espíritu Santo y que Jesús regresará. Dos promesas que transforman la vida de este mundo y de todos los creyentes. Y es la iglesia que cambiará la historia de este mundo. Entonces, mira, y vamos a leer todo esto a través de estas claves de lectura, los valores del imperio y los valores del reino de Dios. Y solo el Espíritu Santo va a ayudar y guiar a sus discípulos que no obedecieron, por supuesto, que no obedecieron, que siempre estuvieron lidiando como nosotros. No obedecieron como nosotros. Siempre estamos lidiando con entender, obedecer, hacer o no hacer. Eso sucede con nosotros. Y especialmente vamos a ver estos imaginarios religiosos acerca del origen de la iglesia, de la iglesia primigenia, original, y entre más nos parezcamos, más verdadera iglesia seremos. Eso es un imaginario religioso. Entonces, volverá porque están aquí parados. ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá. Un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Te invito en este estudio. Vamos en línea, en Bálsamo en línea, que es un espacio de propuesta, y ya vimos, vamos a proponer muchas cosas y vamos a ir buscando, todo lo que Jesús sigue haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo y a todo aquel que en Él cree. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias
esta tarde que iniciamos este estudio de este grandioso libro, el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, el libro del Espíritu, de los Hechos del Espíritu Santo, de todo lo que Jesús sigue haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque conoceremos este grandioso proyecto de la Iglesia, donde ha llegado hasta nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.